es una figura agresiva en color, pero no en pulso. Lo que hace es que convierte esta figura en un patrón que va a ir repitiendo y fundiendo entre otros. Hoy vamos a hablar de un protagonista del desarrollo del vallenato como género comercial. Es fuente enorme de aprendizaje en lo que respecta al instrumento, pero también Pablo López pertenece a la familia que, en la época donde las agrupaciones y las producciones se promocionaban desde el acordeonero, ejemplo, los hermanos López, nombre de la producción, canta Jorge Oñate. El cantante no era el primer plano, pero en la medida en la que exponen a elementos como Jorge Oñate, dan sentido a las agrupaciones cuyo cantante empieza a figurar como protagonista, como el mismo Pablo lo dice. La cantidad de cantantes que salieron de nosotros, porque si nosotros lo grabamos con Jorge Oñate, claro, no hubiera salido Poncho Zuleta, no hubiera salido Diomedes Díaz, no hubiera salido Rafael Orozco, porque al cantante se le dio prelación. Y ahora otros músicos que salieron, por ejemplo, no solamente los cantantes, sino los bajistas. José Vázquez vino de nosotros, el Maño Torre vino de nosotros. En ese orden de ideas vienen a ser quienes impulsan y de donde viene la escuela más influyente y reconocida de la música vallenata en general. Poncho Zuleta, Jorge Oñate, sí, que fueron nuestros profesores, sí, nuestros ídolos que nos llevaron a nosotros, que aprendimos a cantar con las canciones que ellos interpretaron en aquel entonces. Sí. En compañía de Jorge Oñate, que tal vez que fue el conjunto que le dio vía a todos los vallenatos de hoy en día, porque tú sabes que en ese conjunto están las glorias que se encuentran en este momento, como por ejemplo Poncho Zuleta hizo parte de nuestro conjunto, el mismo Diomedes Díaz más tarde también hizo parte, Oñate, Diomedes y Poncho Zuleta son los conjuntos de renombre hoy en día en Colombia, y esos muchachos todos pasaron por los hermanos López. Pablo López nace con el acordeón en las manos, y entre parrandas y anécdotas, enamorándose de la caja vallenata, empieza a construir su nombre artístico en torno a la percusión, siendo primer rey de la caja, acompañando a Alejandro Durán en el primer Festival de la Leyenda en 1968. Con el paso de los años, el Festival de la Leyenda fue evolucionando a una estructura más rígida y organizada. En 1972, dice Pablo, a él fue a la primera persona que se le ocurre hacer un solo de caja en pleno festival, exponiéndose a una eliminación, de lo cual se deduce que era algo que no debía hacerse o que era algo que no sucedía en una presentación de este tipo. Y como resultado se deduce también que es ahí donde empiezan a incluirse los solos instrumentales en la puya vallenata en el formato del festival. A Pablo López no le permitieron concursar más en este festival, porque en los festivales hasta el día de hoy, los tres instrumentos típicos reciben un puntaje individual, cuya suma resulta en el puntaje global, del cual se toman las decisiones de clasificación. Se dice que Pablo López impulsaba de manera exagerada los puntajes de los acordeoneros a los cuales acompañaba con su puntaje individual, que muchas veces superaba al del acordeón, por lo cual se puede y se podía decir que Pablo era el que ponía el rey, y pudo volver a concursar después de 13 años para ser rey de reyes con Colacho Mendoza en 1987. Festival donde hace este hermoso solo. Vamos a ver, Pablo López. Una figura que hace parte de su identidad. Donde quiera que suene esa figura se evocan las manos de Pablo López. Figura que también grabó con Jorge Oñate. ¡Vamos, Pablo López! ¡Acaban con los cajeros!
es una figura agresiva en color, pero no en pulso. Lo que hace es que convierte esta figura en un patrón que va a ir repitiendo y fundiendo entre otros sonidos. Construye una técnica muy tranquila, golpes suaves en pulso, sin desgaste físico, haciéndolo justo, pero con excelente técnica, peso vallenato y competente con los manejos de tiempo y velocidad. Pablo López en su aprendizaje es influenciado por el gran Cirino Castilla, padre de Rodolfo, evolucionador de la caja vallenata como instrumento organológico, del que se dice fallece tocando caja en una parranda en pleno festival. A veces cuando yo salía del colegio, me decía el viejo Cirino, vámonos por allí, que era cajero pues, de la dinastía de los Castilla. Me decía, vamos, camine, porque el viejo me quiso mucho. Y me daban una tandita por ahí. Pero... Se dice que con Pablo López, o al menos en su tiempo, a la caja vallenata se le empiezan a reemplazar los parches de cuero por parches sintéticos de radiografía. En una época ya bastante comercial, entre grabaciones y parrandas en ciudades frías, la caja de cuero empieza a generar problemas. El cuero en la caja es un elemento variable que reacciona a todo tipo de circunstancias externas como la temperatura o el sudor. Basta ponerlo 2 minutos al sol de mediodía para que tenga un sonido brillante y agudo, para que a los 5 minutos de sombra vuelva a aflojarse y vuelva a tener un sonido grave y opaco. La llave para afinar no te sirve de mucho porque empieza a generar problemas estéticos, ya que el vaso se sube por encima del aro. La enorme presión del sistema de herrajes puede hacer que se doblen los mismos y que se dañe el aro. El cuero es una molestia para el cajero y para la perversa industrialización animal. Hoy en día se puede decir que es un capricho innecesario. Así que yo, porque esa caja de cuero, cuando venían uno aquí, se aflojaba mucho por el frío. Entonces uno tenía que ir a la chimenea a que se calentara y tocaba unos 3 piezas y volvía y entonces para evitar esa vaina se puso entonces Y bien, sus enormes hazañas de alcance mundial, llevando la caja vallenata por todo el mundo, su historial de producciones y participaciones en lo que ha sido la columna vertebral del vallenato, lo convierten en maestro, leyenda y personalidad del grupo de actores dueños de la historia vallenata como género comercial, nacional y por supuesto internacional. Como siempre, mis amigos, un abrazo enorme.